Hola, espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, donde vamos a compartir con ustedes un tiempo más de nuestro miércoles de devocional, como le llamamos, o devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Y pues es un gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos. Pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para entrar en este tiempo de reflexión bíblica. Vamos a orar, Señor Eterno. Te exaltamos porque solo tú eres Dios y no hay Dios tan grande y tan maravilloso que haya hecho las obras como tú, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, Señor, por todo lo que en Cristo Jesús tú has derramado abundantemente en nosotros por tu Espíritu. Y te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, rogando que en Cristo Jesús nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que pongas conciencia en nosotros de poder darnos cuenta que las costumbres del mundo, Señor, tienen que ser evaluadas a la luz de tu palabra, ya que hay costumbres, Señor, como el Día de Muertos o el Halloween, que precisamente al ser del mundo no son agradables delante de ti y que al final de cuentas nosotros celebramos lo que nuestro corazón adora. Y, y es importante evaluarlo y reflexionarlo delante de tus ojos, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Y por la mañana veía pues una repetición ahí en YouTube de un canal de un noticiario que dirige pues esta conductora Paula Rojas. Y entre su programa hacen una entrevista a una persona, a una familia que ahí por Mixquic eh, hacen la celebración del Día de Muertos y le llaman en una cueva, están como en una cueva y le llaman el Mictlán. Y uno de los muchachos de esa familia se viste de Mictlantecutli, que es el dios vamos a decir, del inframundo mexica, y empieza a hablar de las tradiciones mexicanas. Entonces, a su mamá de este joven, que es como tipo chamán o sacerdotisa, le preguntan cuál es la diferencia entre una ofrenda y un altar. Y ella dice, el altar es cuando tú le pides a esa persona y levantas un altar. Y la ofrenda es cuando tú das, es cuando tú le regalas algo a ese ente, a esa personalidad del inframundo. Entonces, el altar es cuando tú le pides algo a esa personalidad del inframundo, y la ofrenda es cuando tú le otorgas algo, le das un presente a esa personalidad del inframundo, que se explica que es Mictlantecutli, el dios del inframundo mexica, ¿no? Y bueno, era en cuanto a su propósito era mantener las costumbres prehispánicas, las cuales se han venido olvidando debido a que el Halloween y otras fiestas se han venido mezclando. Pero bueno, esto es algo que me llamó la atención. Al final, hermanos, me llevó a esa reflexión de que nuestro corazón celebra lo que adora. Y ya sea ofrenda, ya sea un altar, cualquier otra situación, hermanos, termina siendo un culto y una reverencia a esa entidad. Y en estos días, hermanos, en nuestro México, en nuestra cultura, se viene esta celebración del Día de Muertos, Todos Santos, el Halloween y todas estas cosas que al final son adaptaciones del mundo, hermanos, pero que nosotros debemos que tener cuidado de evaluar con nuestra conciencia y guiados por el Espíritu y la palabra si esto es agradable delante de Dios. Otra vez, porque al final todo esto se reconoce que pues, es una cuestión de culto. Y culto es adoración también, hermanos, se termina en esta situación. Así que nuestro corazón celebra lo que adora. Y voy a compartir con ustedes Deuteronomio 18, que es un pasaje muy famoso. Vamos a leerlo. Es Deuteronomio 18, de los versículos 9 al 14. Dice el texto: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios todo esto. Entonces, en el contexto, hermanos, que podemos ver del libro de Deuteronomio es Moisés hablándole al pueblo de Israel antes.
de entrar a la tierra prometida, hablándole a esa segunda generación que sobrevivió del desierto, hermanos. Acuérdense que la primera generación de los israelitas que salieron de Egipto, esa primera generación muere en el desierto y la segunda generación es la que entra o va a heredar la tierra prometida. Y entonces, hermanos, Moisés les habla de nuevo de las leyes de Dios, de cómo debían comportarse Israel en medio de esa tierra donde estaban rodeados de politeísmo, de panteísmo, hermanos, y paganismo, las cuales costumbres no debían seguir el pueblo de Israel. Y ya se mencionaron ese tipo de situaciones, hermanos, y son de las cuales son costumbres que Dios no permitía al pueblo de Israel practicar porque era abominación, otra vez porque eran pueblos paganos, politeístas, hermanos, y esto no era agradable o no es agradable delante de Dios. Para nosotros, hermanos, en este contexto es que una vez siendo rescatados por Cristo, nosotros también tenemos, hermanos, delante de Dios una responsabilidad de guardarnos en pureza, en santidad, porque hemos puesto nuestra fe en el único y verdadero Dios. Ya las costumbres que el mundo invita o presiona a hacer, debemos evaluarlos de tal manera que no sean desagradables o abominables delante de Dios. Y esto es lo que sucede, hermanos, en cuanto a las festividades de este fin de semana que vendrán, como a partir desde el 28 de octubre, hermanos, hasta por ahí del 2 de noviembre, que se celebra ya sea Halloween, Día de Muertos, Todos Santos, la situación que se celebra, hermanos, al final tenemos que observar y analizar las cosas y darnos cuenta que termina siendo o rindiéndose un culto a estas entidades o personalidades a las cuales se celebra, hermanos, ya sea que sea por medio del Halloween o ya sea por medio del Día de Muertos, hermanos, al final de cuentas se termina rindiéndoles culto, ya sea un altar, ya sea por medio de una ofrenda, se termina rindiendo culto, hermanos, y no es algo agradable delante de Dios. Por eso es importante observar, hermanos, cómo el Señor nuestro Dios mostraba al pueblo de Israel precisamente que lo que nosotros celebramos es algo que nuestro corazón adora, hermanos, o adoramos lo que nosotros celebramos. Y tendríamos que tener cuidado nosotros porque no solamente en nuestro corazón, en nuestra vida, sino que fuimos rescatados de este reducto del mundo, hermanos. Nos sacó el Señor para que nosotros le adoremos a Él como el único y verdadero Dios, porque Dios es celoso. Así que, hermanos, participar de las costumbres que el mundo ofrece son actos que Dios aborrece. Dice aquí el texto, versículo 9, Deuteronomio 18. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y cuando nosotros vemos abominación, hermanos, se traduce como aquella acción que es condenable, aquella acción que es desagradable ante Dios. Eso es abominación, hermanos. Es una acción, hermanos, que es condenable y que es desagradable delante de Dios porque va precisamente contra su propio carácter santo y contra sus propias leyes. Entonces dice el texto, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El apóstol Pablo lo marca en Romanos 12:2 como no os moldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eso es Romanos 12:2 para nosotros que hemos experimentado ya las misericordias de Dios en Cristo. Así que, hermanos, las costumbres del mundo o que el mundo promueve no debemos adoptarlas como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. No nos es permitido, hermanos, porque ya Dios nos rescató de ese tipo de adoración o de ese tipo de cultos que rendía nuestro corazón cuando éramos nosotros incrédulos. Así que las costumbres que el mundo promueve, hermanos, no debemos nosotros adoptarlas, ¿verdad? El mundo practica tradiciones, costumbres de idolatría y paganismo, hacen ofrendas a sus ídolos, hacen sacrificios, algunos hacen votos en estos días para obtener algún beneficio. Por eso me llamó la atención en esa entrevista que hacían en el programa de Paula Rojas, que ellos hacían una distinción entre la ofrenda y el altar. Al final, hermanos, se termina rindiendo culto. Culto a la muerte, culto a entidades malignas, culto a la hechicería, culto al ocultismo, hermanos, y esto no es agradable delante de Dios. Las tradiciones y costumbres que el mundo practica solo son agradables a Satanás, hermanos, no son cosas que le agraden realmente a Dios. Fíjense, primera epístola a los Corintios, capítulo 10. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10,
Les voy a leer desde el versículo 19. El apóstol Pablo escribe a los creyentes en Corinto, hablando de la idolatría, hermanos. Pablo les dice en el versículo 9: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con todos los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Y hermanos, es que al final de cuentas se habla de cuestiones de culto, de cuestiones de adoración, de los cuales el pueblo de Israel cayó, y de ahí dice que se emborracharon, que fornicaron, murmuraron. ¿Por qué? Porque estaban rindiéndole culto a un falso Dios. Y estas prácticas, hermanos, al final, aunque muchos no lo quieran reconocer, se termina rindiéndole culto a estas festividades, a estas entidades de las cuales se viste la gente, hermanos, o la visita a los muertos. Se termina rindiéndoles culto, cosas que otra vez no son agradables al Señor, sino que son cosas que Satanás pone. Miren, una de las principales mentiras que tiene Satanás es hacerte pensar y hacer creer al mundo que no existe Satanás y que no existe nada de malo, que es una construcción, que es algo que una cultura nos creó y que fue para dominarnos, y para eso nos pusieron a un ser maligno como Satanás, y te dicen: no existe Satanás, por lo cual este tipo de situaciones no son malas. No son malas porque no existe Satanás, hermanos. La peor mentira que pueda hacer Satanás, hacerte creer, es hacerte creer que precisamente no existe y que lo que haces no es malo. Esa es una de las mentiras grandes de Satanás, ¿no? Pero la realidad es que son cosas que no son agradables a Dios. Imitar y aprender, hermano, las tradiciones y las costumbres del mundo es abominable a Dios. Otra vez, abominable es algo desagradable y condenable ante los ojos del Señor, porque Dios es eternamente santo. Y nos rescató, así como en su momento rescató a Israel, nos rescató a nosotros para servirle en adoración. El Señor le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo en camino de un día de reposo para que me vaya y me sirva, me adore en el desierto. Y cuando Israel ya llegó al desierto, hermanos, al ver que Moisés se había tardado de bajar del monte de Sinaí, se construyeron un becerro de oro, hermanos. Otra vez culto, se rinde adoración a cuestiones que no son agradables delante de Dios. Por eso, como primer punto, hermanos, debemos observar que las costumbres que el mundo promueve no debemos adoptarlas, porque terminan siendo abominación, condenables y desagradables delante de los ojos de Dios. También, hermanos, las tradiciones y las costumbres del mundo son prácticas que nosotros debemos impedir realizarlas. Entonces, las tradiciones y las costumbres del mundo son prácticas que nosotros debemos impedirnos realizar. Vamos a leer de los versículos 10 al 12. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de tus ojos, dice el texto. Es decir, cuando Israel entraría a la tierra prometida, hermanos, estas naciones que eran paganas, politeístas, hermanos, impías, que no tenían conocimiento ni temor de Dios, Dios les iba a expulsar para darle esa tierra al pueblo de Israel, y esa tierra, hermanos, les sea santificada por la vida de Israel que seguía la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice porque Dios ha echado a esas tierras o esos pueblos impíos, paganos, politeístas, para que tú llegaras, oh Israel, y entonces sirvieras al único y verdadero Dios. Para eso Israel fue rescatado. Y en nuestro caso, hermanos, nosotros fuimos rescatados, dijo el apóstol Pedro, escribe en su primera epístola, capítulo 1, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual nosotros recibimos de nuestros padres, y fuimos rescatados no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, para que nosotros seamos un pueblo que le adorare sin igual. Entonces, hermanos, las prácticas y las tradiciones o las costumbres del mundo nos distraen o le roban el lugar que solamente Dios tiene que dar cuando el corazón le rinde culto. Nosotros celebramos la vida y celebramos a Dios, hermanos, celebramos la luz. Así que cuando nosotros participamos de estas celebraciones, nosotros celebramos lo que nuestro corazón adora. Por eso hay que tener cuidado, porque el engaño satánico es muy sutil.
Y causa la presión en el mundo porque nos señalan de retrógradas, de anticuados, de fanáticos, de mentirosos, hermanos. Pero pues es que así tiene, dice el apóstol Pablo escribió que así los tiene cegados el príncipe de este mundo para que no vean la luz de Cristo y del Evangelio, hermanos. Pero nosotros que por su gracia hemos ya llegado a entender el Evangelio, no debemos seguir esto porque son áreas que nosotros debemos impedir de lo que el mundo nos está llevando a aprender. Hay que abstenernos de participar de las tradiciones y costumbres del mundo, supersticiones, ofrendas a los muertos, celebrar a seres míticos y demoníacos, la adivinación, la brujería. ¿Qué es lo que tú ves cuando se disfrazan a los niños? Eso es lo que tú estás viendo. Eso es lo que realmente están promoviendo con los niños. La cartomancia, la lectura de manos, el café, el cigarrillo, lectura de cigarrillo, todas estas cosas. Consultar a adoración de fuerzas demoníacas, hermanos, eso es de que, pues es que le voy a poner ya sea ofrenda o altar a ese muerto. Al final, hermanos, terminamos rindiéndole culto cuando nuestro corazón fue creado para adorar al único y verdadero Dios, ¿no? Les decía que es lo que vemos nosotros cuando disfrazan a los niños: brujos, hechiceros, chamanes, espiritistas, monstruos, ocultismo, ¿no? Y todas estas cosas que no son agradables delante de Dios. Ok, hoy en día no es como en los tiempos del tiempo de Deuteronomio, donde Israel apenas iba a entrar a recibir la tierra prometida, pero sí se practicaban cosas, hermanos, que al final no eran agradables a Dios y por eso se le llama este término abominable, eran condenables delante de Dios. Y esto no ha cambiado, hermanos, este tipo de cosas son abominables, son condenables delante de Dios. Y nosotros que ya hemos conocido de la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo, Él nos ha rescatado de todas estas cosas. Por eso, hermanos, tenemos razones por las cuales nosotros no debemos adoptar las costumbres o las tradiciones que enseña este mundo más en estas fechas. Dice el texto otra vez, dice el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, dice el texto, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. ¿Ya observaron, hermanos? Entonces, al final, hermanos, son dos razones. Dios las condena y Dios las rechaza. Dios las condena y Dios las rechaza. Así que, hermanos, Dios traerá juicio contra las que practican tales cosas, aún. Y en los tiempos de la tribulación, hermanos, al final de los tiempos, hay una advertencia sobre estas cosas. Ahí en Apocalipsis capítulo 9, si ustedes van conmigo ahí en sus Biblias, allí en Apocalipsis capítulo 9, leyendo los versículos 20 y 21, dice el texto, versículo 10, Apocalipsis 9, versículos 18 al 21, dice así el texto: por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Otra vez, mentiras de Satanás es: Satanás no existe, la maldad no existe, los demonios no existen, la hechicería no existe, esto no es cierto, solamente es un juego, es pasar un buen tiempo. Hermanos, estas son mentiras de Satanás. Al final de cuentas, son sutilezas del príncipe de este mundo, hermanos, para cegar, hermanos, la mirada espiritual de la gente. Pero a nosotros ya se nos dio luz en Cristo para darnos cuenta que estas son cosas que no le agradan al Señor. Aquí en Deuteronomio se dio por un punto de prohibición. La pregunta que tú te tienes que hacer es: ¿cómo lo tomarás? ¿Lo tomarás como una prohibición? ¿Lo tomarás como un principio bíblico para ver qué decides? ¿O no lo tomarás en cuenta? Eso es un punto también que hablará de precisamente dónde están tus convicciones y tu obediencia. Hermanos, tenemos un Dios que nos exhorta a adorarle, hermanos, de una manera intachable. Otra vez les decíamos al principio, como el tema de esta meditación, hermanos, es que nuestro corazón celebra lo que adora. Y Dios nos rescató para glorificar su nombre. Dice ahí en Deuteronomio 18, ahora versículos 13 al 14, perdón, dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Cuando dice perfecto serás delante de Jehová tu Dios, cuando tú lees todo Deuteronomio 18,
Está hablando del culto y la adoración al único y verdadero Dios. Por eso a Dios no le agradaban esas cosas. Cuando dice perfecto serás delante de Jehová tu Dios, es que te tendrías que abstener, si eras del tiempo de Israel en aquellos momentos, hermano, hermana, abstenerte de todas estas cosas, porque la perfección delante de Dios es permanecer firme y no ir en pos de esas costumbres o prácticas o tradiciones paganas que solamente tenían un tinte demoníaco y querían distraer de la adoración y el culto al único y verdadero Dios. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermanos, estos días, hermanos, quienes celebran esto al final de cuentas es ocultismo, ¿verdad? Se celebra el ocultismo, se celebra la muerte, se celebran otras cosas, hermanos, otra vez que no son agradables a Dios, ¿verdad? Dice, pero a ti no se te ha permitido, dice Jehová tu Dios. Hermanos, no es que si, no es, otra vez les decía, no es que, ay, es que no tiene nada de malo, pues si es un juego, son niños, van a recibir dulces, dinero. Ese no es el punto. El punto es que al celebrar nuestro corazón, al final de cuentas está rindiendo un culto, está rindiendo un tipo de adoración, alimentarnos a nosotros mismos. A lo mejor dice, no, pero mi hijo no va a adorar a un monstruo, no va a adorar a los muertos. No. Pero al final lo que estamos haciendo es alimentar y rendirle culto a nuestra propia personalidad para que se sienta bien y satisfecha con las prácticas que el mundo enseña. Ahí es el problema y esa es la trampa de lo que es la idolatría disfrazada por tradición y costumbre, hermanos, que Satanás pone ante nuestros ojos. Esa es la trampa. Que diciéndote que solamente son juegos u otras cosas y que no tiene nada de malo, no te estás dando cuenta que te estás autosatisfaciendo, que te estás rindiendo culto a ti mismo o incluso algunos abiertamente a ese tipo de situaciones o entidades, cuando el único que debe recibir la gloria y la honra en culto y adoración es nuestro único y verdadero Dios. La Biblia ha sido clara, hermanos. El apóstol Pablo, hablando a las creyentes de Tesalónica, hermanos, les dice ahí en la primera epístola, capítulo 1, versículo 9, les está confirmando la transformación y la conversión que estos creyentes paganos y politeístas salieron de sus costumbres y entraron a la adoración del único Dios vivo y verdadero. Dice, primera epístola de Tesalonicenses 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, cuando dice, y servir al Dios vivo y verdadero, hermanos, la palabra griega es latreuo, es decir, rendir culto. Dios ya nos sacó de este tipo de situaciones que no le son agradables. Y al único que le tenemos que rendir culto es al único y verdadero Dios. Este tipo de situaciones, estas costumbres, esas tradiciones, otra vez, hermanos, son tramposas. El asunto no está tanto en que si lo vistes al niño o te vistes de cierta manera, o que si sales a pedir calaverita, o que si vas y le rindes culto a un muerto y le pones ya sea ofrenda o un altar. El asunto es que al participar de ello lo que está satisfaciendo es tu sensación, lo que está satisfaciendo tu propia sensación, tu propio deseo de sentir o de vivir la experiencia, ¿verdad? Te está satisfaciendo a ti mismo, a ti misma, o algunos ya les dije abiertamente, sí están, hermanos, rindiéndole culto a este tipo de festividades o entidades. Así que, hermanos, nosotros ya fuimos rescatados de esto, ya vimos, ya hablé del apóstol Pedro, de esta vana manera de vivir. Ahora vemos al apóstol Pablo que dice que nos hemos convertido de nosotros, hermanos, de los ídolos al único Dios vivo y verdadero. Y dice el versículo 10, y esperar de los cielos al Hijo, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, Dios le decía a Moisés, este tipo de actitudes despiertan mi ira, ¿no? Y en nosotros ya en Cristo, hermanos, ya fuimos liberados de la ira venidera, de la cual se va a despertar en Dios a causa de que el mundo no se arrepiente, y de ahí la gran tribulación y todas las cosas que veremos al final de los tiempos. Nosotros ya fuimos librados de esto al habernos convertido de los ídolos al único Dios vivo y verdadero. Así que nosotros debemos diferenciarnos y separarnos de las tradiciones o costumbres que el mundo da, porque otra vez son tramposas. El príncipe de este mundo vela, hermanos, la conciencia y el raciocinio de las personas para caer en sus garras y autosatisfacerse. Ya les dije cómo, teniendo estas sensaciones, yo participé, se siente rico, está padre permanecer a esto, al fin no es nada de malo, cuando Dios no nos ha llamado a eso y cuando Dios llama a esto cosas abominables y condenables. Entonces, hermano, hermana,
A Moisés se le dio como una cuestión prohibitiva. Algunos cristianos o pastores no quieren decir prohibido. Dicen, hay que tener cuidado para que la gente no se enoje. En vez de prohibirlo, mejor vamos a hacer una fiesta. Vamos a llamarle, en vez de una fiesta de oscuridad, vamos a llamarle una fiesta de luz. Pero pues para cambiar todo esto, hermanos, tenemos todo el año, 365 días para hablar del Señor y para cambiar las cosas de la oscuridad a la luz. No nada más este momento. No tenemos por qué disfrazar el evangelio para nada, hermanos. Las cosas son así de claras. Y no es regaño, nada más les comento que de repente, como pastores o creyentes, queremos coquetear y queremos minimizar la importancia de estas cosas que no son agradables a Dios. Y con tal de que la gente no se enoje, queremos ser más flexibles o más likes en este tipo de situaciones. Pero hermanos, no le agradan al Señor. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque lo que nosotros celebramos es lo que Dios, es lo que nuestro corazón adora. Lo que nosotros celebramos es lo que adora nuestro corazón. ¿No, hermanos? Nosotros celebramos la vida y celebramos al único Dios vivo y verdadero por medio de Cristo, y es al que adoramos. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a compartir a las personas en estos días, hermanos, que se celebra el Día de Muertos o el Halloween? Esa es una tarea que tú tienes que analizar conforme a la palabra. Pues hermano, hermana, espero que esto haya sido de ánimo, edificación, pues también para reflexión para ti, para tu familia. Hermano, hermana, estamos con el Dios vivo y verdadero. Nuestro corazón fue rescatado para adorarle a Él bajo cualquier circunstancia. Hermanos, tenemos 365 días en el año para transformar de la oscuridad a la luz, que fuimos llamados según el apóstol Pedro, ¿no? Para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, no solamente en día de Halloween. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Satanás es muy sutil y te va a engañar pensando que esto no tiene nada de malo. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Y pues ayúdanos, Señor, a tener convicción de lo que tú nos muestras en tu palabra. A veces somos muy sutiles para decir, no, tomémosle como un principio bíblico, no hay que ser prohibitivos, no hay que ser, hay que ser apáticos con la gente para que no se vaya. Señor, al final de cuentas, tu palabra es específica. Hay asuntos en tu palabra que se muestran muy claro que no te son agradables. Y si no te son agradables, Señor, no tendríamos nosotros como creyentes y como hijos tuyos buscarle otro tinte que tu palabra no le da, porque caeríamos incluso en desobediencia. Precisamente, Señor, lo que nosotros celebramos y de lo que nosotros participamos, eso es lo que nuestro corazón puede estar adorando. Y no queremos que esto sea en estos momentos, Señor, cuando nuestro corazón ha sido rescatado, para que tú estés en ese centro de nosotros, que es nuestro corazón, porque tú eres el único digno de toda la gloria, la honra y la alabanza, por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, espero otra vez que esto haya sido de reflexión, que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el fin de semana aquí en Peniel para celebrar juntos el nombre de nuestro Dios. Hasta pronto.